número 14. Entonces, ¿cuáles serán nuestras palabras que hablaremos y enseñaremos si es la que nos enseña realmente el Espíritu Santo? Vayamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2 y el versículo 13 hasta el versículo 15. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, Él nos recuerda y nos enseña todo lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las explicaciones, nuestros puntos de vista quedan anulados y el punto de vista de Jesucristo se acrecienta en nuestras mentes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios una historia de un eunuco que iba ya de camino para su país, y iba leyendo una porción de Isaías donde dice todo acerca del cordero que fue llevado al matadero, que delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y estaba leyendo, mientras que el Espíritu Santo le dice a Felipe, vaya a tal lugar. Así llega aquel apóstol Felipe, y cuando está cerca de aquel lugar, le dice, acércate a aquel carro. Se acerca Felipe y oye que él está leyendo esa parte de Isaías. Entonces Felipe le hace la pregunta a aquel eunuco y dice, ¿usted entiende lo que lees? Y aquel hombre le dice, ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me explique? Es acá donde juega el papel importante del Espíritu Santo. Felipe había sido lleno del Espíritu Santo, porque esta narración está en el libro de los Hechos ya. Ya había acontecido el derramamiento del Espíritu Santo. Felipe sube, entra en este carro y comienza y le explica esta parte bíblica del libro de Isaías a aquel hombre. Aquel hombre va por aquel camino y ve un agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice claramente, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo no tengo ningún problema. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente Felipe le bautiza. Pero si Felipe no le hubiera podido explicar esta parte bíblica, ¿cómo habría quedado aquel hombre? No habría sido bautizado. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras. Y el Espíritu Santo lo que hace siempre es que nos enseña y nos recuerda todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 15 dice lo siguiente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie, porque el espiritual tiene ya una justicia, la justicia que pertenece al reino de Dios. Y esta justicia funciona con la ley de Cristo. Recuerden, la justicia del reino de Dios funciona con la ley de Cristo. No funciona con la ley de ojo por ojo y diente por diente. Esa ley hace funcionar la primera justicia, la que fue dada a Moisés y con la cual actualmente se rigen todas las naciones del mundo, en todos los juzgados, y se producen los juicios. Por eso dice en el versículo 15 de 1 Corintios capítulo 2, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. El espiritual hace el justo juicio con la justicia que corresponde al reino de Dios, que se aplica con la ley de Cristo. ¿Y el justo juicio en qué consiste? Vayamos directamente a donde nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él dice, juzgar con justo juicio y no según las apariencias. O sea que el justo juicio no se hace según las apariencias, sino según las no apariencias. Quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 2 y ahora vayamos al versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora sí podemos decir que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros realmente entendemos que hay una justicia
que pertenece al reino de Dios, que se aplica con la ley de Cristo, y así se produce el justo juicio, que es no según las apariencias. Sigamos en este maravilloso estudio en búsqueda de la verdad perfecta, completa y absoluta, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. Vamos ahora a la pregunta número 15.